Hola, ¿qué tal? Como varios ya sabrán, hace muchos años que venimos trabajando para posicionar GeneXus como la herramienta de desarrollo en el ecosistema SAP, principalmente para desarrollar extensiones a SAP ERP. Siempre consideramos SAP como un muy buen ERP, pero ningún ERP cubre el 100% de las funcionalidades de una empresa, ni el 100% de las funcionalidades de una empresa van a ser cubiertas por un ERP, y hoy en día, sobre todo, parecería como que los astros se están alineando a nuestro favor, en el sentido de que los procesos de negocio están cada día más cambiando vertiginosamente y apareciendo nuevos procesos de negocio nunca pensados hasta el momento. Una prueba de esto de que los astros se están alineando a nuestro favor, las podemos ver en las palabras que Hasso Plattner, el propio chairman de SAP, pronunció en el SAP 5 del año 2020, donde él en su presentación decía que debemos desarrollar los sistemas sin tocarlos, o sea, actualizarlos sin tener que tocarlos como modo de reducir el mantenimiento. Pero lo más importante es, fíjense en el fondo, en su PPT, dice que la empresa inteligente es más que un ERP. Y por ahí aparecen unos circulitos donde él presenta todas las soluciones SAP y deja lugares para third party, o sea, extensiones al ERP, aplicaciones desarrolladas por terceros. Este es la oportunidad de negocios que nosotros vemos para que nuestro ecosistema de developer GeneXus, de empresas desarrollando soluciones con GeneXus, ocupen ese nicho de desarrollar extensiones alrededor de SAP ERP. Vamos a ver un poco el origen, la situación actual y hacia dónde estamos caminando nosotros con GeneXus for SAP. El origen surge en un proyecto de implantación de SAP, en una compañía donde nosotros visualizamos la oportunidad de desarrollar extensiones al ERP. Fue así que comenzamos a desarrollar el producto. Le llamo producto, pero en aquel momento todavía no teníamos un producto concreto, sino que empezamos a incorporar funcionalidades a GeneXus para que facilitaran el desarrollo de aplicaciones en este ecosistema, o sea, básicamente integradas al ERP. Aunque parezca mentira, esto comenzó a gestarse en el año 2000 y a partir de ahí nosotros lo que fuimos haciendo fue desarrollando funcionalidades cada vez más, incorporándoselas a GeneXus para tornarle la vida a nuestros developers fácil en cuanto a desarrollar soluciones integradas. Es así que en el 2014 certificamos el conector que nosotros habíamos desarrollado para interactuar con SAP, y a partir de ahí fue un camino de intentar acercarnos a SAP compañía, como hacemos con todas las empresas para las cuales nosotros desarrollamos tecnologías. Firmamos un acuerdo de partnership con SAP y así llegamos a el momento en que empaquetamos todas esas funcionalidades bajo el nombre de GeneXus for SAP System, y así es que surge este producto que fue recertificado en ese momento para la nueva versión de SAP, que es S/4HANA, y a partir de ese momento contamos entonces con este paraguas de nombre que le llamamos a las funcionalidades que englobamos para desarrollar soluciones alrededor del ERP. Estas funcionalidades se basan en 5 pilares. Uno de ellos es el conector con el ERP de SAP. El segundo es soporte al motor de base de datos HANA, que es el primer motor de base de datos in-memory que GeneXus soporta. Esta base de datos HANA in-memory es una base de datos de SAP. El tercer pilar es todo lo que refiere al Design System que SAP propone para que las aplicaciones que nuestros desarrolladores generen utilizando GeneXus por defecto tengan el mismo Design System que el ERP de SAP tiene, y es así que nosotros contamos con un Pattern Fiori. Para esto podemos hacer deploy automático a la nube de SAP. La nube de SAP se llama SAP Business Technology Platform, entonces podemos hacer deploy automático a esta nube, y adicionalmente con el módulo de GeneXus
de Artificial Intelligence, podemos extender el ERP en funcionalidades de inteligencia artificial, dotando a las aplicaciones que desarrollemos con GeneXus con funcionalidades en este sentido. Entonces, hoy en día nos encontramos fuertemente abocados a apoyar a nuestros partners a desarrollar soluciones para SAP. Un ejemplo paradigmático de este tipo de soluciones es una solución que SAP mismo salió a buscar al mercado y se llama SAP Hybris. Hoy se conoce con el nombre de SAP Hybris, pero es una solución que SAP salió a buscar cuando quería posicionar a su ERP en el cuadrante de los e-commerce, y SAP era débil en ese sentido. Por lo tanto, salió a buscar una solución de e-commerce y adquirió una compañía que ofrecía una solución de e-commerce desarrollada en Java, y hoy en día esta solución se conoce con el nombre de SAP Hybris y es la solución e-commerce de SAP. Entonces, en ese sentido es que nosotros vemos una oportunidad para que nuestra comunidad de developer GeneXus desarrolle los Hybris de hoy en día utilizando GeneXus, desarrolle soluciones que ofrezcan funcionalidades específicas en algún módulo donde veamos una oportunidad y la desarrollen utilizando GeneXus de forma fácil, integrada naturalmente con el ERP. Hoy nos encontramos, entonces decía, abocados a apoyar a nuestra comunidad a que creen estos Hybris del futuro, utilizando GeneXus, la mejor plataforma low code de la cual nunca has oído hablar, en las palabras que Forrester dijo cuando hizo un informe sobre nosotros. Entonces, comentarles que hoy en día ya contamos con casos de éxito en este sentido. Vamos a escuchar las palabras de Francisco Bernabeu, que es director de Nalvatech, una empresa brasilera, la cual ganó 2 premios otorgados por SAP con su aplicación desarrollada con GeneXus. Primero ganó un premio como aplicación más innovadora para Brasil y luego le entregaron el premio como solución más innovadora para Latinoamérica. Así que escuchemos las palabras de Francisco Bernabeu de su caso. Bueno, hola Francisco. Primero que nada, quería felicitarte por los 2 premios que has recibido de parte de SAP por tu aplicación desarrollada con GeneXus. Francisco es el director de Nalvatech, una empresa brasilera que ha desarrollado una aplicación extendiendo funcionalidades de SAP. Me gustaría que nos cuentes un poco, Francisco, cómo y por qué llegaste a GeneXus. Recuerdo casualmente que yo me encontraba en San Pablo, en las oficinas de GeneXus, cuando recibimos tu llamado telefónico para plantearnos el problema que tenías. Bueno, en 1993 yo tuve una primera experiencia con GeneXus en un cliente. Yo llegué incluso a comprar una licencia. Yo entendía GeneXus como una aplicación del futuro. Ella desarrollábamos básicamente en COBOL, entonces generaba código COBOL, solo que obvio que GeneXus ha evolucionado mucho. Y nosotros teníamos una idea y queríamos reconstruir una aplicación que ya tenía una primera versión, solo que con una otra plataforma y todo. Y yo quería justamente una plataforma de low code en función de 2 objetivos. Primero, poder personalizar frente al cliente, entonces no dejar una aplicación única y con dificultades y con tiempo para personalizar. Y segundo, una aplicación que tuviera la certificación con SAP, porque nuestra plataforma funciona básicamente mirando SAP y no me gustaría de hacer pruebas. Yo quería una aplicación certificada para que quedase más fácil nuestras integraciones. Bien. Entiendo que te sorprendieron los tiempos de desarrollo que obtuviste para reescribir tu aplicación. Tú me habías comentado algunas medidas Sí, de... sí, nosotros incluso tuvimos una experiencia bastante interesante que desarrollamos todo en C# y con banco de datos SQL Server. Cuando fuimos a certificarnos, SAP exigió que fuera en Java con banco de datos HANA. Eso, estoy hablando de una aplicación con más o menos 120 pantallas, y grande, extensa, y si eso fuera un método tradicional, implicaría efectivamente reescribir la aplicación desde cero, otra vez.
Nosotros, en función de GeneXus, tardamos menos de 3 meses para generar toda la aplicación en Java con banco de datos en HANA y fue un suceso la certificación. Hoy somos certificados eh, tanto en el SAP SC cuanto en el S4HANA. Y ahí estamos, o sea, fue un suceso la certificación. Gracias a GeneXus en ese punto. Y entiendo que esto te ha abierto muchas oportunidades. Ahora, ¿cómo ves el panorama de tus nuevos prospects? Sí, una vez la aplicación certificada, nosotros estamos en el SAP Store. Y una vez tú en el SAP Store, está disponible para todo el mundo que puede visualizar tu aplicación. Nosotros hemos ganado ahora, hace reciente, una RFP de un cliente llamado Luar en Brasil, donde lo que fue el gran diferencial de nuestra aplicación y de la competencia que tuvimos fue que nosotros tenemos una gran facilidad en personalizar la aplicación. El cliente tenía algunos procesos de ellos y para poder personalizar tenía que ser una plataforma flexible en ese punto. Entonces, la personalización nos ha ayudado mucho y ahora estamos construyendo la aplicación la personalización en un corto espacio de tiempo y eso al cliente le encanta. Bueno, Existen entregas rápidas. bueno, esto es todo, Francisco. Muchísimas gracias por tu testimonio. Vale, muchas gracias Luis. Un fuerte abrazo. Como escucharon las palabras de Francisco, la aplicación que desarrolló Nalvatech y que hoy es tan exitosa en el mercado es una solución que brinda movilidad al módulo de PM, de Plant Maintenance, o sea, mantenimiento de planta, para brindarle movilidad a los operarios para poder realizar funcionalidades del día a día utilizando dispositivos celulares. Para tener un segundo ejemplo sobre lo mismo, vamos ahora a escuchar las palabras de Gustavo Rosell, director de Invensis. Es una empresa que cumple los dos roles, es partner de SAP e implantador de SAP, pero Gustavo encontró la oportunidad de negocio de cubrir con GeneXus, porque también Invensis es partner GeneXus, de cubrir en sus proyectos de implantación SAP todo aquello que el ERP no cubría con tiempos de desarrollo mucho mejores que desarrollando a mano esas soluciones, desarrollar las extensiones utilizando GeneXus. Así que escuchemos las palabras de Gustavo al respecto. Hola Gustavo, quería primero que nada presentarte. Gustavo es director de Invensis, es una empresa que entre una de sus actividades se encuentra la de ser implantadores de SAP, por lo tanto para nosotros son muy importantes debido a que adicionalmente son clientes GeneXus, por lo tanto se han transformado en un partner estratégico para nosotros. Me gustaría, Gustavo, que nos cuentes cómo viste la oportunidad de utilizar GeneXus en el marco de tus implantaciones SAP. Muchas gracias, Luis, y gracias por la oportunidad de contar un poco nuestra experiencia. A ver, nosotros en Invensis somos, como bien dice Luis, Gold Partner de SAP y nos dedicamos a implementar SAP. También SAP ha cambiado bastante su estrategia a lo largo de los años. En un momento, y estoy hablando hace ya más de 20 años, SAP quería abarcar el 100% de las funcionalidades de la organización. O sea, decía, bueno, yo para todos tus problemas, SAP es la solución, ¿sí? SAP se dio cuenta hace bastante tiempo ya de que no iba por ahí, digamos, o la forma de solucionar los problemas. ¿Por qué? Porque había soluciones de nicho o cosas particulares que tenían los clientes que de repente podían requerir la personalización en cierta medida, ¿sí? Entonces, y ahí es donde entra GeneXus como una figura importante, porque hay un porcentaje de desarrollos en todos los proyectos que requieren personalizarse, diríamos, no sé, hay un 80-20 de soluciones que vienen resueltas por SAP por un lado, y un 20% de cosas que hay que personalizar o que incluso pueden ser la diferenciación que tenga ese cliente con respecto a sus clientes, a sus proveedores, o lo que sea. Bueno, en ese nicho es donde nosotros estamos utilizando GeneXus para poder desarrollar soluciones particulares, o bien para un cliente en particular, o bien con
propiedad intelectual propia para dar cobertura a esa funcionalidad. Bien, y en este marco y en base a tu experiencia, ¿has notado una mayor productividad en utilizar GeneXus que utilizar otros desarrollos tradicionales? Sí, la verdad que sí. A ver, y ahí incluso lo hemos visto con algunos casos concretos. SAP tiene soluciones también, que también han ido mejorando, es justo decirlo, pero terminamos teniendo que picar código, digamos. Entonces, con GeneXus tenemos la ventaja de que eso lo podemos hacer de una manera de generación automática de código, y ahí tenemos algún ejemplo. Incluso pusimos para un cliente en particular, había que hacer unas 9 aplicaciones específicas, pusimos a un programador GeneXus y un programador picando código dentro de las herramientas que proponía SAP, y nos dio que de las 9, 8 la terminamos haciendo con GeneXus, y en el mismo tiempo que el programador que estaba picando código desarrolló una. O sea, la verdad que logramos una productividad bastante más alta utilizando GeneXus que picando código directo en las soluciones de SAP. Y me comentabas que estabas viendo como mejor estrategia en este mundo es pensar este tipo de soluciones más como paquetes que soluciones más específicas. No sé si querés contarnos un poquito. A ver, SAP también está un poco en esa línea, y nosotros como partner de SAP lo que estamos buscando es desarrollar propiedad intelectual propia, ¿sí?, que se pueda conectar a las soluciones de SAP. SAP está cambiando bastante también, ya tiene nativas soluciones de nube. El S/4HANA, por ejemplo, ya funciona en nube y uno lo puede adquirir en una modalidad como servicio. Bueno, y la estrategia que nos hemos definido nosotros en Invensis es poder desarrollar componentes, ¿sí?, que sean productos y que podamos comercializar, ¿sí?, para, de alguna manera, bueno, y que además se puedan ofertar esos y dar a conocer en las propias tiendas que tienen SAP, ¿sí?, para que puedan ser utilizadas esas soluciones en cualquier parte del mundo, ¿sí? Ahí estamos con integraciones con Mercado Libre, estamos con temas de algunos desarrollos para el sector automotriz, algunos desarrollos para el sector financiero. La idea es ir construyendo add-ons, llamémosle, o extensiones de SAP que sean producto, y desarrollar propiedad intelectual propia. Incluso para esto nos hemos reorganizado internamente un poco con la designación de un responsable de producto que apunta, digamos, a tanto del punto de vista del desarrollo como de la paquetización, como de la comercialización, hacerse cargo de esta iniciativa. Bueno, Gustavo, muchas gracias por tu tiempo, por tu testimonio y por tu aporte a la comunidad. Nos estamos viendo. Gracias a ti, Luis, y muchas gracias a todos. Bueno, como vieron, la herramienta está a disposición de la comunidad GeneXus para generar este tipo de soluciones, para desarrollar aplicaciones para este enorme mercado de empresas que utilizan SAP. Mientras tanto, ¿en qué estamos abocados nosotros hoy en día? Nosotros estamos realizando actualizaciones tecnológicas a la herramienta y además escuchando fuertemente a estos clientes que están obteniendo casos de éxitos para que nos den un feedback y nosotros poder, en base a ese feedback, mejorar la herramienta tomando como input las mejoras que nuestros partners usando la herramienta nos sugieren. En ese sentido, lo que estamos haciendo como primera mejora sobre el producto en cuanto a actualización tecnológica es liberar ahora en GeneXus 17 U6, vamos a liberar soporte para HANA en el generador NetCore. Además estamos ofreciendo el deploy automático a SAP Business Technology Platform. Como decíamos, SAP también se mueve y SAP ofrecía su nube, que era conocida con el nombre de Cloud Platform, y utilizaba una tecnología NIO. Ahora cambió a utilizar Compact Framework y el nombre que le dio a su nube es Business Technology Platform. El deploy automático, por lo tanto, nosotros lo actualizamos para permitir hacer deploy automático a esta nube. Y adicionalmente, como decíamos, es hacer fix
y escuchar a nuestros partners en cuanto a los que nos sugieren. Por lo tanto, para lograr éxito en este gigante mercado que nosotros consideramos que hay, lo que necesitamos es una mancomunidad entre GeneXus como desarrolladores de la herramienta, pero nuestros partners para que desarrollen estos casos de éxito, para que le den al mercado más casos de éxitos desarrollados en GeneXus. ¿Cuál consideramos nosotros que es la mejor estrategia? Bueno, como decíamos, cuando llegamos a una compañía que utiliza el ERP de SAP, lo que debemos hacer es estudiar los procesos de negocio y cuando visualizamos una oportunidad de mejora, bueno, desarrollar esa mejora en ese proceso de negocio utilizando GeneXus y ese desarrollo que hagamos, hacerlo con visión de paquete para que podamos reutilizarlo en otros clientes presenten la misma necesidad o funcionalidad. Hoy en día ya contamos con varios clientes que están utilizando GeneXus for Subsystem y que están desarrollando extensiones alrededor de la herramienta y nosotros, si logramos éxito en este mercado, nos va a posibilitar continuar mejorando el producto. ¿En qué sentido queremos, en qué línea, el roadmap a largo plazo que vemos en la herramienta GeneXus for Subsystem para brindarles a ustedes es, bueno, incorporar más Fiori, más de los Fluorplan que hay, incorporar más DO-Data, que es un nuevo protocolo que viene con bastante fuerza para integrarse, y a su vez estamos mirando con especial atención el producto SAP Graph para ver qué oportunidades de integración tenemos en ese sentido. Para terminar, esperemos hacer crecer esta comunidad de desarrolladores GeneXus, para este ecosistema SAP y hacer crecer el número de soluciones integradas a SAP ERP. Nosotros construimos GeneXus for Subsystem, la herramienta queda en manos de ustedes para construir las aplicaciones GeneXus for Subsystem. Muchas gracias.